Sabemos que los algoritmos nos influyen en nuestras decisiones cotidianas, no solo en el consumo de noticias que aparecen en las redes sociales, sino también en muchos otros ámbitos. Hoy vamos a hablar con un investigador para profundizar sobre el tema. Yo, que consumo muchos audiolibros, me dejo llevar por las recomendaciones del servicio que uso para encontrarlos. Me entero de una nueva obra de teatro de mi dramaturga favorita por lo que me muestra el periódico local, y lo que me muestra está definido por lo que leí antes. El app que uso en mi gimnasio me permite ver a qué clases se anotaron mis amigues y me estimula a encontrarles. Y así con muchas otras cosas. Por eso queremos aprender más sobre los algoritmos. Ignacio Siles es un investigador de la Universidad de Costa Rica que se dedica a entender las relaciones cotidianas de las personas con los algoritmos, sin escaparle al tema de lo divino y lo místico de la tecnología. Nos va a contar cómo investiga el tema y por qué vale la pena investigarlo. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, soy Ignacio Siles, soy investigador en la Universidad de Costa Rica, trabajo en la Escuela de Comunicación también de la Universidad de Costa Rica y mi área de trabajo tiene que ver con la comunicación, la tecnología y la sociedad, si se quiere, con las intersecciones entre esas tres dimensiones y un poco con las implicaciones culturales de ese cruce. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié de base comunicación en la Universidad de Costa Rica. Después de eso hice como una pequeña incursión en el mundo de la producción audiovisual. En mi cabeza, cuando estudié comunicación, lo que quería era ser no voy a decir cineasta porque en un país como este no hay como muchas condiciones para eso, pero sí estar relacionado al mundo de la producción audiovisual. Pero en el proceso de estudiar comunicación en la universidad, en la licenciatura, pues me descubrí un poco el mundo de la teoría social y eso como que me dio vueltas a mis expectativas de vida, sobre todo las expectativas profesionales de vida. Y a la hora de decidir como qué quería seguir haciendo, me busqué un camino como más académico. Después de esa licenciatura me hice una maestría en comunicación y tecnología. Me fui a Montreal 2 años para hacer esa maestría y en ese proceso me convencí de que la academia era lo que quería seguir explorando y ahí busqué caminos puramente académicos para hacer el doctorado y ese doctorado lo hice en la Escuela de Comunicación de Northwestern University en Estados Unidos, en Chicago, y concluido ese proceso decidí regresar a Costa Rica. Genial. Y decime una cosa, quería hablar de este trabajo tuyo sobre algoritmos como hechos y fabricaciones. Me encantó el título. ¿Quieres contarnos sobre ese proyecto? Sí, o sea, en general creo que mi interés en el tema de algoritmos viene como una especie de insatisfacción con la forma en la que el tema era tratado, por lo menos en la investigación académica, en las ciencias sociales, pero digamos, enfoquémonos tal vez en la comunicación, donde sentía como que estábamos reciclando algunos discursos que suelen caracterizar el surgimiento de tecnologías. Lo vemos ahora también un poco con el tema de inteligencia artificial, pero lo vimos en el pasado con muchas otras. Y a mí no me satisfacía mucho como ese tratamiento de los algoritmos como ese monolito universal que afecta a todo el mundo por igual, que no permite ninguna intervención humana, que estaba cambiando todo. Entonces me dije que eso podía ser más una especie de pregunta de investigación que una premisa y inicié una serie de proyectos de investigación que invertían un poco esa premisa, ya no de interesarme en qué le están haciendo los algoritmos a las personas, sino al revés, qué le hacen las personas a los algoritmos. ¿Y Y qué un le poco como hacen? la hacen parte de su vida, creo. La incorporan, viven mediante, viven por los algoritmos, sin querer, o sea, sin que eso quiera decir que los algoritmos no tienen ninguna influencia en la vida de las personas. La tienen, pero el proceso, digamos, inverso también me parece a mí digno de consideración académica y digno de estudio. Y me interesaba un poco más ese proceso. Y una de las como aristas que me interesaba entender con eso es como
un poco cómo se construyen los hechos hoy en día, digamos, como en este contexto en el que se supone vivimos de democracia epistémica en la que prácticamente todo cuenta como un hecho. Yo quería entender cómo un algoritmo traía, convertía o construía un hecho para las personas. A ver, ¿me decís un ejemplo? Cuando algo que un algoritmo, un ejemplo que venía de la vida de las personas que, que entrevisté, había una chica que me decía, por ejemplo, que nadie humano ni tecnológico podía saber cuándo ella necesitaba oír una palabra de motivación en su vida y que el algoritmo le traía justo en un momento como muy trascendental para ella, como la palabra exacta que ella necesitaba oír. Otra chica me decía que lo que le gustaba de las recomendaciones algorítmicas era que le habían ayudado a hacer más fit en su vida, digamos, como más, estar en mejor condición física, y que le daba como particular atención a todas las recomendaciones algorítmicas que tuvieran que ver con eso, sin que necesariamente buscara más información al respecto, sino como los consejos que se alineaban a sus intereses se convertían en ese momento en una especie de hecho. Entonces, yo quería entender eso, en qué momento los algoritmos se traen, construyen, intermedian, median esos hechos. Y me encontré un poco como ese escenario de los hechos y las fabricaciones, porque de nuevo, no es el caso que estaba criticando antes en el que los algoritmos solo traen hechos. Las personas también son muy capaces en algunos casos de reconocer que hay sesgos, de reconocer que hay de pésimos consejos, de reconocer que no todo lo que los algoritmos les traían a sus vidas eran hechos, que había tanto hechos como fabricaciones y que la relación cotidiana de las personas con esos algoritmos era precisamente navegar constantemente los hechos y las fabricaciones al mismo tiempo. Y que un poco esa es nuestra relación con los algoritmos, diría, como que estar en ese proceso constante en el que creemos y dejamos de creer, sospechamos, ponemos en suspenso nuestras sospechas, seguimos creyendo, como es un proceso más rico a mí me parece que el que la literatura académica nos había presentado. Bueno, vos para hacer tu libro trabajaste con Netflix, Spotify y TikTok, ¿no? ¿Por qué especialmente elegiste esas plataformas para entender esto de los algoritmos? Sí, bueno, originalmente tenía como plataformas que hubieran sido desarrolladas en diferentes lugares, una en Europa, otra en Estados Unidos, otra en China. Tenía, bueno, claramente plataformas para las cuales los algoritmos fueran el corazón o el motor de su funcionamiento, donde la experiencia de esas plataformas no tendría sentido sin los algoritmos. Pues ese era otro de los factores. Quería también plataformas que tuvieran diferente trayectoria, digamos, como temporal, si se quiere, o diferente nivel de evolución en América Latina. Entonces, Netflix ya tiene bastantes años de estar en la región, yo creo que ya va casi para 15. Spotify tiene un poco menos y TikTok es la más reciente, y eso me permitía como también comparar como procesos de relación que tenían muchos años con relaciones con plataformas que estaban surgiendo en ese momento. Y finalmente, como combinar esas tres plataformas me daba como la posibilidad de combinar como diferentes ámbitos de acción cultural, si se quiere, como el audiovisual, la música, el contenido creado por las propias personas. Entonces me parece que había una buena mezcla de factores que me iba a permitir como encontrar un proceso más rico de relación con estas tecnologías. Perfecto. Y vos decís, ¿no? Que a veces seguimos los algoritmos y a veces nos resistimos, ¿no? ¿Cómo sos vos como usuario de estos algoritmos? Porque decís que la agencia, o sea, la Sí. decisión esa propia de estar en el medio entre resistirte y seguir, Sí. ahí es donde hay algo interesante para investigar. Eso, Sí, por sí. eso te pregunto. Sin duda lo creo así, sin duda me parece a mí como que esa relación como que es mucho más fluida de lo que la literatura académica nos había sugerido, y es esa constante negociación permanente, diaria, en la que em, te identificas con algo que se te está presentando y dejas pasar 80 cosas que en las que no te interpelan. Y yo, o sea, me describiría como en el corazón de esas mismas dinámicas, digamos, como hay ámbitos culturales donde tal vez soy más receptivo, me gusta mucho escuchar música, estoy siempre como interesado en que ya sea una persona o una máquina me recomienden cosas que podría estar escuchando. En el audiovisual me interesa menos, creo que tengo como ideas ya más preestablecidas de qué me gusta y qué no. Difícilmente una recomendación como explícita que me aparece así le dedico tiempo. Necesito como esa validación cultural de otras personas que probablemente han dicho como la vi, me parece genial, vela, una serie o una película. En ese campo en particular, em,
creo que soy más resistente. En la música no, en la música sí, sí me pongo en esa posición de ser influenciado porque supongo que por personalidad o por gusto, lo que sea, me encanta escuchar música nueva, entonces necesito como cosas. Más bien, entonces celebro que haya tecnologías que me permitan descubrir más cosas. Entonces, como en el medio de esas dos dinámicas, vivo mi vida también con los algoritmos, creo yo. ¿Y cómo estudiaste a la gente? ¿Qué tipo de cosas hacías, de experimentos? E hicimos una serie como de diferentes como estudios, como uno tras el otro, o 5 o 6 al final. Y mi método de base fueron las entrevistas. Todos los métodos creo yo tienen como una serie de ventajas y desventajas. Entonces, en el momento en que puedes explorar las ventajas, pero en el momento en que empiezan a surgir las desventajas, buscabas alguna estrategia adicional que te permita como contrarrestar esas deficiencias que tienen esos métodos, como y tratar un poco como de triangular, supongo es el principio, como el tipo de datos y el tipo de información que te dan. Entonces, comencé siempre con las entrevistas. En el caso de las tres plataformas, son útiles porque te permiten como situar en el contexto muy detallado de la vida de las personas, qué lugar tienen estas plataformas y puedes hablar por horas y literalmente por horas sobre el lugar que tienen estas plataformas y situarlo en esa riqueza de experiencias culturales que las personas tienen. Al mismo tiempo tienen la limitación de que en algunos casos, ahora esto creo que ha cambiado, pero cuando yo comencé el proyecto ahí había como menos conciencia de qué era un algoritmo, como por qué importaba saber qué eran, como las personas al principio de este proceso no se preguntaban tanto por eso. Entonces, en algún momento durante las entrevistas siempre me encontraba un poco con esa limitación de, yo no mencionaba la palabra algoritmo, pero cuando querías escarbar un poco cómo las personas comprendían ese proceso de recomendación, se agotaba un poco rápido la conversación. Entonces decidí pasarme también o complementarlo con como grupos focales, por así decirlo, como conversaciones como más grupales, donde la experiencia de alguien podía alimentar lo que esa persona estaba pensando y así como profundizar de manera más colectiva en el proceso. Esa es una gran riqueza, tiene la gran limitación de que lo que te dicen ahí es como un fragmento muy específico y que hay dinámicas de influencia entre una persona y otra. Entonces, si a alguien no le importan los algoritmos, pero ve que el tema se convierte en importante durante la conversación, de repente ella también se muestra como, ah, no, a mí también me importa eso, sí, no, yo no. O sea, hay ciertas, hay Sí. dinámicas como de influencia social que, empecé a contrarrestar, a complementar eso con dos métodos adicionales. Uno fue pedirle a las personas como cuando sentía que la conversación, como la explicación verbal de su comprensión de estos fenómenos se agotaba, pasémonos a otro registro que es más gráfico, que es el del el dibujo, y expresen mediante dibujos de cualquier tipo, diagramas, caricaturas, dibujos abstractos, lo que quieran, cómo ustedes entienden esta dinámica de relación con plataformas algorítmicas. Eso abrió un universo muy distinto de explicaciones, porque lo que no necesariamente se puede decir a veces te captura mejor o se entiende mejor las personas mismas mediante gráficos, dibujos, diagramas, diseños. Eso fue riquísimo. Luego conversábamos grupalmente sobre eso. Y en la última etapa del proyecto añadí los diarios. Quería entender cómo, porque todos estos métodos que te he mencionado hasta el momento se enfocan en una fotografía muy concreta de un proceso, mientras que los diarios te permiten entender la evolución de ese proceso a lo largo del tiempo. Entonces, le pedí a las personas que me hicieran llegar sus experiencias con estas plataformas durante un mes. Ojalá diariamente, es difícil convencer a las personas de que te envíen, pero suficiente como para tener varios reportes semanales durante un mes, que fue muy valioso para entender precisamente como, para situar esta relación con los algoritmos como precisamente una relación que evoluciona a lo largo del tiempo, que cambia, que no es una posesión, sino que es una relación, es literalmente algo que cambia a lo largo del tiempo. Hacia el final hice un poco lo que podríamos llamar como observación más etnográfica, que es este proceso que hice fuera de San José de la capital de Costa Rica. Me fui a las provincias, a las costas, donde me pasé algún tiempo entendiendo como la relación de las personas más cotidianas con los algoritmos para llegarle a una comprensión de esta idea de los hechos. Entonces, es un proyecto muy cualitativo, pero a la vez como muy variado en términos del tipo de datos que estaba buscando y de experiencias que quería ¿Y capturar. trabajaste con gente de diferentes edades, diferentes grupos sociales? ¿Cómo hiciste para hacer el recorte? Porque como es tan grande, digo que es muy diferente a Sí, alguien que consume, tiene más tiempo durante el día para consumir cultura que otro que no. absolutamente. En parte, hacia el final del proceso de investigación me fui a hacer cosas más etnográficas precisamente porque sentía que las personas que me estaban respondiendo en la primera parte de la investigación tenían un perfil relativamente parecido, no tanto en términos de edad creo que hay
suficiente variedad. Digamos, como es una investigación cualitativa, mi objetivo nunca fue hacer algo representativo de la población en general. No, digamos, esta no hubiera sido la forma. He hecho encuestas para otros proyectos, eso hubiera sido una cosa más representativa de la población del país. Quería más bien como la mayor cantidad de experiencias diversas. Y ese fue más como mi mecanismo de muestreo, como voy a buscar diversidad ante todo como criterio para hacer estas muestras. Creo que lo logré en términos de edades, creo que lo logré en términos de ocupaciones, donde sentí que había tal vez un sesgo o donde me fue más difícil superar como la uniformidad de respuestas en temas de educación. Y yo sí creo que eso importa, porque la mayoría, la gran mayoría de las personas con las que hablé tenían algún grado de educación formal, o estaban en proceso de estudios o ya se habían graduado. Me fue mucho más difícil encontrar personas, digamos, como que no hubieran pasado por procesos de formación formal académica. Creo que eso sí, eso es como una especie de sesgo que hay que reconocer, porque si sabemos que hay factores que influyen en nuestra comprensión de los algoritmos, la educación es sin duda uno de ellos. Y bueno, en Costa Rica hay como una distinción en términos sociodemográficos entre las personas que habitan en el Valle Central, donde está la capital, donde habita casi el 70% de la población, y un poco las costas, donde está el 30% de la población. Entonces, me fui un poco a las costas como tratando de ir a buscar un poco más de experiencias diversas. Pero sí, siempre tratando de privilegiar esa idea que no va a ser representativa, pero puede ser una muestra diversa. ¿Tiene tu libro algunas recomendaciones para diseñadoras o diseñadores en relación a los algoritmos? Porque muchos de nosotras o nosotros somos diseñadoras que, o sea, diseñamos este tipo de herramientas, ¿no? Hay alguien detrás tomando decisiones sobre estos algoritmos. ¿Hiciste algún tipo de reflexión que nos pueda servir a nosotras? No, nunca me lo había preguntado, honestamente, como que nunca vi como que mi libro pudiera producir ese tipo de insight, si se quiere, como de lección valiosa para las personas que hacen diseño. Creo que una de las conclusiones a las que llego es que muchas de estas plataformas están diseñadas con la idea de que la recomendación algorítmica es central. Y yo no estoy seguro de que eso sea así para las personas. Digamos, como que hubo un momento, por ejemplo, si seguir la evolución de la interfaz de Spotify en el que toda la experiencia de la música se convirtió en una recomendación. Y yo no estoy seguro de que, ahí me parece que hay como una desconexión con la experiencia de la música que tienen las personas. Hay algún grupo de personas para los cuales posiblemente van a la plataforma para recibir recomendaciones, pero en esencia yo creo que las personas tienen como una idea bastante preestablecida de qué quieren escuchar en cada momento, y más bien como que ten- pueden sentir que la insistencia en los algoritmos como que limita un poco su relación con la música. Para las personas, Spotify, por ejemplo, no es una plataforma de recomendación, es una biblioteca de la música que quieren escuchar. Y el diseño está muy orientado hacia esa idea de que te voy a decir qué puedes escuchar a continuación. Igual en el caso de Netflix, puede ser que TikTok sea algo distinto, porque las personas van ahí sin la idea preconcebida de qué es lo que quiero ver en este momento. Más bien es como vengo anuente, muéstrenme algo interesante. Pero en el caso de la música y del audiovisual, diría que el diseño podría estar como más conectado con los usos que tienen las personas como reales, ¿no? No, yo creo que esto de los algoritmos fue fascinante para las personas diseñadoras, para las personas que conciben esta tecnología, pero es mucho menos central en la experiencia de las personas que las usan. Y la otra cosa que diría es como que, y no sabría cómo traducir esto en el mundo del diseño, pero que hay otra conclusión que me parece interesante de este proceso, y es cómo las personas tienden como a querer siempre obligar que estas tecnologías se comporten, digamos, como que jueguen las reglas culturales de los lugares donde viven. Es como un ejemplo muy claro para mí en el caso de Costa Rica es un país donde como que en la experiencia de la convivencia social, a las personas no les gusta como que se rompa la armonía social, digamos, como a veces te vas a quedar callado antes que cambiar la dinámica de paz, entre comillas, que existe. O sea, como no es, tiene muchas limitaciones, pero es un poco como una especie de regla cultural de vida en el que no vas a romper el status quo ni vas a llamar la atención sobre sí mismo. A mí me llamaba mucho la atención cómo las personas querían obligar a estas plataformas y a sus algoritmos a comportarse en función de esas reglas, como le exigían a los algoritmos que cumplieran con la regla cultural de nunca romper el status quo, de no llamar demasiado la atención sobre sí mismas, como, y eso yo no sé cómo traducirlo en diseño, pero sí me parece importante porque es como que las reglas culturales privan sobre el funcionamiento de la tecnología propiamente, y las personas esperan como tener la posibilidad de, si en Costa Rica no nos gusta llamar la atención sobre nosotros mismos, entonces tiene que haber una forma en que yo pueda poner esta tecnología a jugar con esas reglas. No sé si me expliqué.
Sí, sí, entiendo que, por ejemplo, si vos estás estudiando y quiero música de fondo Sí, instrumental, no me puede el algoritmo de golpe poner un rock and sí, roll argentino con sí. letra que entiendo y me conmueve. Exacto. Y exacto, digamos, como o el mismo principio de la versión gratuita de Spotify en la que recibís publicidad. Como ese principio de la publicidad, yo creo que se acepta en la gran mayoría de los medios, pero en esta plataforma, en este diseño concreto, no se percibe como publicidad, se percibe como, te voy a poner un bloqueo para que me pagues. Y eso no les gusta a las personas, no porque tengan que ver publicidad, sino porque se percibe como un intento descarado de no importa lo que te voy a promocionar, lo que quiero es molestarte para que te deshagas de esta publicidad y me comences a pagar. Como esa idea de interrupción de un orden social en el que todo debería, si fuera publicidad, publicidad puede ser que sería mejor aceptado, pero cuando se percibe como una molestia explícita para que hacerte pagar, eso genera como una resistencia que en el fondo es como una especie de resistencia cultural, no tanto tecnológica. Bueno, porque te corten un tema por la mitad es muy molesto, Es ¿no? molesto. Es Digo, porque molesto, sí. estás en una canción y de golpe se cortó. Sí, sí, sí. Pero en otros medios creo que lo hemos integrado de forma más natural, aunque no tenga nada de natural. Inclusive como con YouTube es todavía más agresivo, porque YouTube sí te corta absolutamente todo a la mitad de las... Sí. y te digo que me he encontrado más resistencia cuando lo hacen en Spotify que en YouTube, porque es esta idea de que no me puedes hacer esto, o sea, como claramente estás aquí solo para molestarme y que te pague. Una cosa que hiciste que me pareció muy interesante es que tus estudiantes estuvieron diseñando algunas apps para el celular, ¿no? ¿Se basaron en la investigación sobre algoritmos o les hiciste hacer eso para investigar su comportamiento? O sea, ¿me contás cómo fue eso? Sí. Eso fue, o sea, sí, eso fue muy interesante porque yo quería entender como las premisas que caracterizan su relación con las tecnologías. Nunca les pedí que diseñaran apps, de hecho. El ejercicio que les planteé en estos grupos focales que hicimos fue, bueno, si usted tuviera que explicarnos aquí cuál es como un problema en su vida cotidiano que te agobia y cómo lo resolverías, me gustaría que dediquen la siguiente, no sé, 30 minutos a esa reflexión. Y en todos los casos, las personas pensaban en apps. Está como muy naturalizada esa idea de que si tengo un problema cotidiano, hay una app que me va a permitir resolverlo. Algunos tenían que ver con el ambiente, otros tenían que ver con la adicción al teléfono, otros tenían que ver con problemas o situaciones de movilidad, de transporte en una provincia alejada de la capital, etcétera. Pero en todos los casos, las personas, que en su mayoría eran jóvenes quienes participaron en estos talleres, pensaron en apps. Eso me llamó mucho la atención porque o sea, te expresa un poco como esa premisa que hemos aceptado de que la tecnología nos puede resolver todos los problemas de la vida cotidiana, aunque, y eso surgía en las conversaciones, al mismo tiempo crea muchos otros. Entonces, un grupo de estudiantes que propuso como que quería tener un mejor sistema para rastrear el transporte en su ciudad y poder como desde saber quiénes eran las personas conductoras hasta monitorear en tiempo real la ubicación de los buses, por ejemplo, generaba toda una serie de discusiones sobre, bueno, de dónde van a venir los datos que te van a permitir saber quién es la persona conductora, quién va a regular esto. Toda esa serie de complicaciones que generaba eran como invisibilizadas detrás de la premisa de que hay una app que me puede resolver la vida. A mí me encantó cuando vos hablás de esto de que los algoritmos ofrecen revelaciones místicas. ¿Me puedes decir por qué? Sí, yo creo como que está esta premisa de que como que las personas tendemos a personificar mucho la tecnología, ¿cierto? Sí, eso está ampliamente establecido y no solo se refiere a objetos digitales, se refiere a objetos en general, por no decir cualquier otra criatura, cualquier otra cosa con la que nos relacionamos, desde mascotas hasta plantas, hasta eh, a- automóviles. Hay como una especie de personificación de Mira, la... espera, un minuto, te muestro el ciervo. ¡Ay! Mira, ¿lo ves? No. Ah, sí, ya lo vi, ¿Lo qué ves? lindo. No, Qué muy lindo, increíble, increíble, increíble. ¿viste? Sí, qué hermoso, De qué gol lindo. Y de golpe increíble, o apareció. sea, Es como siempre, es como muy emocionante, que como sí, es que es, con es muy... estás en tu casa y lo puedes estás ver en desde mi la casa y de ventana. golpe aparece un ciervo por la ventana.
Qué increíble, Perdón, increíble. estábamos Gracias. en lo No, místico. gracias, gracias. Gracias. A propósito de lo místico, a propósito de lo místico, este, con esta relación de las personas con los algoritmos, yo empecé a sentir que había algo que iba más allá de ese proceso de personificación y que hay como una especie de dimensión como más místico, trascendental, que se manifiesta también en la relación que tienen las personas con los algoritmos, con ese sentimiento de que nadie en esta tierra pudo haberme traído una recomendación que solo yo sé que necesitaba y no hay una fuerza divina involucrada, una fuerza divino computacional involucrada. Yo siento que hay algo de eso también ahora en nuestro uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, como que pues, las personas, hay como una especie como de oráculo detrás, como en el que vas buscando información que por un lado se conecte con tus creencias previas y confirme un poco lo que ya pensabas pero al mismo tiempo como que te abrís a la posibilidad de que detrás de esto hay un nivel como de De algo otra forma de inexplicable, de experiencia, algo que no se entiende, que es como un poco más que humano, como más que humano, que puede ser mágico a como puede ser divino. Y que eso permea mucho la relación con estas cosas. Por un lado, porque no hay como mucha posibilidad de entender cuáles son los cálculos detrás de todas las cosas que recibís, por más que las plataformas te digan, esto fue porque viste esta otra cosa en el pasado, digamos como esa conexión no es directa, y ahí sigue habiendo una aplicación que no te es accesible. Y por el otro lado, porque puede llegar a ser muy precisa en contexto específico de tu vida cotidiana, entonces se percibe como no, alguien divino, algo divino intervino aquí. El algoritmo es ese ángel que te trae ese mensaje ¿y cómo de un más eso de allá. lo místico cambia la experiencia? Yo creo que cambia la experiencia porque te hace más, más sensible a ella, digamos, como si no tiene explicación humana, entonces esto sí es para mí. Reproduciendo un poco el nombre de todas estas recomendaciones algorítmicas, como se percibe como para mí, se siente personalizado. Y eso es muy poderoso en la experiencia de las personas, como decir, esto realmente es para mí, no es para todo el resto del mundo, o tal vez, pero para mí sí lo es, y te hace más, creo yo, como más sensible a la posibilidad de experimentarlo como un hecho y no tanto como una fabricación, para volver al lenguaje que estábamos usando al inicio. Esta entrevista es parte de las listas Costa Rica y Diseño, Inteligencia Artificial, Diseño UX e Investigación en Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Los que siguen el podcast saben que tenemos muchas entrevistas dedicadas a entender la inteligencia artificial y sobre todo las posibilidades en el diseño de nuevas herramientas. Este año hicimos una serie sobre el tema. Con investigadores en diseño que se dedicaron a entender las nuevas tecnologías, hablamos, por ejemplo, en el episodio 324. Ese fue un episodio con Ujue Agudo y Carlos G. Liberal. Ellos nos cuentan sobre el trabajo de exploración en Bicolabs, que también incluye algoritmos. Ahora sigamos escuchando a Ignacio, que tiene mucho más para contarnos. Otra de las cosas que me llamó la atención es cuando hablas de etnografía ventrílocua. ¿Qué quiere decir? Sí, eso te voy a ser muy sincero, como toda esa reflexión surgió, para mí una como preocupación constante es como, sí, preocupación o ocupación mental, diría, es como, ¿qué significa como escribir un trabajo o hacer un trabajo académico latinoamericano? Como más allá de que el trabajo de campo fue hecho en Costa Rica, digamos, como más allá de eso, como
si basta con haber hecho trabajo de campo en un país latinoamericano para que cuente como latinoamericano. Y en una conversación que tuve con un colega que se llama Edgar Gómez, que trabaja en la Universidad de Texas en Austin, nos pusimos como a jugar con la idea de que para que algo sea latinoamericano también podría, un poco como la música, digamos, como hay ritmos latinoamericanos que reconocemos como latinoamericanos porque nos parecen como muy propios, y eso es lo que los hace latinoamericanos, es que tiene forma de contar o literatura o géneros, como en el mundo del arte es como muy fácil reconocer algo latinoamericano, pero en la academia nos parecía que no. Entonces nos dijimos como, ¿qué pasaría si seguimos como esa pista que viene más del mundo del arte, digamos, que viene más como del mundo de la literatura, que viene más del mundo de la música, y tratamos de reproducir eso en el mundo de la academia? Entonces nos dijimos que una forma de hacer eso es tratar de reproducir mediante la estructura y la narrativa de un artículo académico la experiencia que tienen las personas de estos algoritmos. Y la experiencia de las personas de los algoritmos les hablan. Literalmente, les están diciendo cosas. Lo que pasa es que cuando llegamos al lenguaje académico, borramos todo eso porque nos parece que eso no es propio del lenguaje académico, y lo que hacemos es un relato donde yo, analista, les cuento a ustedes todas las cosas que ustedes tienen que entender y concluyo esto para la teoría o para el diseño o para la política pública o lo que sea. Y aquí nos dijimos, no, o sea, como tal vez los latinoamericanos como esta experiencia cultural de sentir que un algoritmo te está diciendo cosas. Entonces lo que hicimos fue literalmente poner a los algoritmos a hablar en la misma clave en la que sentíamos, y conversando con esas personas, estas personas percibían que les estaban diciendo cosas, porque es una especie de diálogo aquí. Y no olvidar que nosotros somos de alguna forma como los ventrílocos que estamos interviniendo y que estamos escogiendo palabras muy específicas. Entonces, todo este cuento larguísimo para decirte es como una estrategia metodológica que nos inventamos para, por un lado, ser más consecuentes con lo que nos parece la experiencia vivida que tienen las personas en su relación con los algoritmos, y por el otro lado, como perseguir esa pista analítica de qué puede ser contar una historia en clave latinoamericana cuando estamos hablando de academia. Bueno, viste que hay un programa que se llama LM, donde vos podés poner un artículo académico y Sí, te lo podés escuchar como un diálogo entre dos personas. O sea, con tal ese cual, sí. mismo concepto que vos decías, o sea, ¿qué sería un artículo académico en registro latinoamericano? En Sí. realidad se hizo, o sea, se desarrolló un software y encima la gente lo está usando un montón. Sí, sí, sí. Sí, porque conecta con ese como aspecto como más de historia y de vivencia, y ya no es necesariamente un artículo académico, es una historia. Y un artículo académico es una historia también. Entonces, como que conecta muy bien con eso. Y, o sea, si lo llevas hasta el fondo, esa historia se te podría contar con cualquier género latinoamericano o cualquier clave para contar historias que hemos tenido, como, no sé, tenemos nuestras formas de contar los chismes, y si lo llevas al ámbito más formal, no sé, tuvimos el realismo mágico, como hay muchas cosas que son como muy propias que se conectan con la forma en que nos interpela el contar las historias en América Latina. Y yo decía como, ¿por qué la academia no puede también, por un lado, intentar capturar eso y al mismo tiempo como valerse de esas claves para contar sus propias historias? Porque al final de cuentas, para mí todo esto de hacer investigación social es un proceso creativo también. O sea, si no fuera así, probablemente yo no podría dedicarme a esto, digamos, como hay algo de creatividad también en esto, esperaría yo. Bueno, definitivamente. Y bueno, y aparte es interesante que también la creatividad la pusieron en los formatos, ¿no? En pensar esto Sí, de una etnografía exacto. ventrílocua, algo que tiene que ver con el diálogo ahí. Total, porque me parece a mí como que la forma tradicional de contestar esa pregunta de qué lo hace latinoamericano ha sido en su mayoría las ideas, como si nos valemos del pensamiento de una teórica latinoamericana o un pensador latinoamericano, entonces ya es latinoamericano. Y sí, también, pero también los formatos forman parte de esto, nuestra forma de estructurar historias, de contarlas. Era eso lo que queríamos explorar un poco como de trabajo. Tuvimos algunos dictaminadores anónimos como que lo entendieron muy bien, se engancharon, y otros que menos bien, como que decían, esto es academia, como, y a mí me gusta esa reacción porque es un poco en parte lo que quería generar con esta forma de contar historia, como que sí, quiero que te incomode también un poco, como que te hagas explícito como ese sesgo que tenías para decir, no, solo esto cuenta como academia y ya esto ya no, Bueno, esa es una cosa que me interesa especialmente porque
cuando uno dice entre académicos, ¿no? Que tenés publicado un libro, es algo como muy importante, pero si digo que tengo más de 600 podcasts, es bastante menos importante, ¿no? O sea, Total. Y en el contexto, o sea, como en el contexto actual, escribir un libro casi que es como, o sea, es un statement casi que porque las probabilidades de que alguien lo lea, se relacione con las ideas, son bastante menores a que lo hagan con un podcast, que está ahí, que puedes integrar, que te estimula un poco también otras partes de tu cerebro, de tu manera de pensar. Hay una razón por la cual el podcast es lo que es hoy, pero en la academia nos negamos un poco siempre sí, a como a explorar ese tipo de registros y somos como muy conservadores en ese sentido, digamos, como si solo hay una forma de hacer las cosas. bueno, y toda la editorial de los libros académicos y todo eso tiene toda una estructura muy jerárquica, ¿no? O sea, hay como Sí, muchas revisiones de pares, ese tipo de tal cual. cosas que hacen a la legitimidad que un podcast no lo tiene, porque yo grabo esto, le pongo una introducción y no le pregunto ni siquiera a mis colegas qué les parece. Es como sale como sale. Sí, también creo que está como esta idea de que el autor, digamos, que es algo que hace el trabajo académico o el libro, digamos, como prueba de tu intelecto, digamos, como que sos el autor de algo que se desarrolla en... Y yo creo que sigue habiendo un lugar para eso. Al decir todo esto, puedo parecer como que no. Y al contrario, a mí me encanta escribir los libros, me sigue pareciendo como un formato como muy relevante. También hay que reconocer que si lo medimos puramente en términos de impacto en la esfera pública o de contribución a a las esferas públicas de discusión, el libro es bastante más limitado respecto de otros formatos. Sí, pero como ejercicio intelectual es más interesante, porque, por ejemplo, a mí me Ajá. gusta tener la revisión de pares y me gusta pensar, ¿entendés? Como es un proceso más lento también, ¿no? Hacer un libro en general, cuando haces un libro te lleva, no sé, 1 o 2 años como mínimo, entonces también tenés más tiempo para la reflexión sobre un tema, hay como más focalización. Total. Sí, o sea, por lo menos así creo yo debería ser un poco como que te preocupas por decir algo que va a durar más que, que un tiempo corto. O sea, en principio, el tipo de contribución que buscas hacer con ese tipo de formatos tan extensos y tan densos y tan complejos es una contribución que uno espera tenga un impacto más duradero. Es verdad. ¿Qué nos recomendás leer, escuchar, mirar? ¿Qué te inspira a vos? ¿Qué querés dejarnos por acá? ¿Qué me inspira? Sí, no, o sea, qué buena pregunta. Es difícil, digamos, como yo solo podría decir, no sé si podría darte como, como textos o textos en el sentido más amplio, como concretos, pero sí, digamos, como yo en mi trabajo intelectual estoy más preocupado muy honestamente, de ver películas estimulantes, leer novelas interesantes. Bueno, decime qué película, ¿no? Vivís en Costa Rica, debes tener cosas interesantes que a mí se me van fuera de mi radar. Sí, será. Creo que un aspecto cultural de los costarricenses es como que nos sentimos como siempre muy pequeñitos y aislados y una manera de contrarrestar eso es como buscar siempre las tendencias internacionales para no sentir que nos quedamos fuera de todo. No sé, digamos, como me leí esta novela que no para nada es ni costarricense ni latinoamericana de Ishiguro sobre Clara and the Sun, y siento como que ya no hay nada que nadie me pueda decir académicamente que supere esa reflexión sobre la inteligencia artificial. Es maravillosa, Es, yo la leí es también, me extraordinaria, encantó, es sí. extraordinaria. Y aparte Ishiguro es uno de mis autores favoritos. Es impresionante, es impresionante. O sea, después de eso yo digo como, todo lo demás me parece muy aburrido. En todas estas discusiones de inteligencia artificial es increíble. Por eso digo, o sea, como yo encuentro más estímulo en leer eso que en estar al día en las discusiones teóricas porque parece más estimulante como proceso para pensar, para sentir, para entender. Sí vi la última película de Paul Thomas Anderson y sí me pareció una obra maestra. Entonces, esa forma de contar las historias y de capturar un momento ¿Cuál es político la última? con One Battle After Another, sí me pareció una obra maestra también. Entonces, como eso, me preocupa más, o me interesa más, no es una preocupación, me interesa más que de tratar de inspirarme como en eso, que en las discusiones históricas del momento, que en algún momento las seguiré, pues, pero no es mi preocupación principal, si lo puedo admitir aquí. Buenísimo. ¿Y en el futuro hacia dónde te parece que va tu investigación?
¿Por dónde seguimos? Creo que hay una intuición que se conectó como hacia el final de este proyecto que tenía que ver, la teoría lo que nos dice es que las personas deberíamos estar muy preocupadas de darle nuestros datos a las plataformas, pero en la investigación que yo hice, a casi nadie le preocupaba esto, digamos, como no es una preocupación como muy latente en la experiencia de las personas. Lo que sí era una preocupación muy grande era el tiempo, como por qué le dedicamos tanto tiempo a estas plataformas, como qué significa vivir el tiempo en relación a estas plataformas, como que a veces sentimos que nos sacan tiempo, a veces sentimos muy bien que nos dan tiempo para mí mismo, me time. Entonces, a futuro me gustaría como explorar eso, qué significa experimentar el tiempo en relación con plataformas algorítmicas, y estoy como comenzando a pensar ahí cómo organizar un poco estas ideas. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Me gustó esta reflexión final acerca del tiempo, lo que nos da tiempo y lo que nos lo saca. A veces siento que no me da la vida para hacer todo lo que quiero y ando corriendo despatarrada por ahí. Y a veces me encuentro con tiempo libre y le encuentro un sentido. Me acuerdo qué es lo que quería hacer, que me había quedado colgado. Necesito los dos, los tiempos rápidos y efectivos y los pausados. Estamos llegando al final del año, el momento de hacer los balances de todo lo que pasó. Este año fue personalmente un año tristísimo y difícil. Se murió mi suegro y mi mamá. Tuve un cáncer de piel en la cara que fue un susto espantoso. Por suerte me lo sacaron y sigo vivita y coleando. Me siento en un momento de recuperación y para recuperarme hago muchas cosas y dejo de hacer otras. Estoy un poco más para adentro que mi habitual ser expansivo y sociable. Hago cosas más lento, aunque ustedes no lo noten porque sigo publicando podcast. Hacer podcast también es parte de mi recuperación. Es un ritmo, es un encuentro con el otro, es seguir apostando a crear contenido en castellano desde la diáspora para que podamos estar más tiempo fuera de las pantallas. Ponerle fichas a esto de escuchar y aprender en movimiento. Invertir este poco tiempo que tenemos en diálogos de diseño que atraviesan fronteras y disciplinas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.